Hola, buen día. En el video de esta ocasión te mostraré cómo se aplica la ley de cosenos mediante ejemplos a la resolución de triángulos oblicuángulos. Eh, Tenemos dos escenarios donde se aplica la ley de senos. El primero es cuando conocemos dos lados y el ángulo formado por dichos lados. La ley de cosenos se enuncia así: el lado desconocido elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados conocidos menos el doble producto de los lados conocidos por el coseno del ángulo que forman. Esto sería para el caso de cuando no conocemos A. Aquí es cuando no conocemos B. Y aquí es cuando no conocemos el lado C. Veamos cuándo se aplica la ley de cosenos. Tenemos ahí un triángulo oblicuo-ángulo. Y conocemos ahí un lado, otro lado, y tendremos que conocer el ángulo que forman dichos lados. En este caso se aplica perfectamente la ley de cosenos. También, utilizaríamos esta parte. También sería factible cuando conozco estos dos lados. ¿Y cuál ángulo? Claro, este, porque es el ángulo que forman dichos lados. Y utilizaríamos esta versión de la ley de cosenos. Un segundo escenario es cuando conocemos la medida de los tres lados. O sea, solamente conocemos la medida de los tres lados y de ningún ángulo. En ese caso usamos la ley de cosenos, pero usamos alguno de los despejes. Por ejemplo, aquí en esta se está despejando el coseno de C de esta ecuación. Y acá se está despejando el coseno de B de esta ecuación. Pero entonces conocemos acá tres lados. Y ahí podemos aplicar perfectamente la ley de cosenos. Veamos este escenario en el que no se puede aplicar. Conocemos un ángulo, un lado y otro lado. Resulta que ahí no la podemos aplicar, puesto que tendríamos que conocer en todo caso el ángulo que forman estos dos lados, ¿sí? O si conocemos este ángulo, tendríamos que haber conocido este lado. Entonces ahí no se puede aplicar la ley de cosenos. El otro escenario sería este, ¿no? Conoces el ángulo, conoces este lado, pero tendrías que conocer este, que es el que forma parte de este ángulo. Revisemos un primer ejemplo de cómo se resuelve un triángulo oblicuo-ángulo mediante la ley de cosenos. Y es cuando conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Tenemos acá la figura, nos dan la medida de los lados, esto está en metros, en las unidades de longitud. El ángulo formado por ellos es de 41.8 grados. Entonces, yo tengo libertad de elegir las letras que le deseo asignar, y en este caso tomo esta versión de la ley de cosenos. El lado desconocido no puede ser ni este, tendrá que ser este, ¿no? Entonces este tendrá que ser el opuesto al ángulo desconocido, al lado desconocido, que será A. Este será el lado B. Este será el lado C. Y ahora sí, ya puedo aplicar mi ley de cosenos. El cuadrado del lado desconocido es igual a la suma de los cuadrados de los lados conocidos menos el doble producto de dichos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forman, que es A. Sustituyo. Luego de sustituir, elevo al cuadrado cada una de estas, multiplico 2 por esta cantidad, el coseno de 41.8 me da esto, y resulta que el cuadrado de A es 78.519. Esto lo puede sacar mi calculadora en un solo paso. Veamos cómo sería. Sería 4.28 elevado al cuadrado más 11.58 elevado al cuadrado menos 2 multiplicado por 4.28 por 11.58 por el coseno de 41.8. Y me da este resultado.
Entonces, ya nada más me faltaría sacar el valor de A, y para ello debo de extraer raíz cuadrada. Entonces, acá mismo mi calculadora puede extraer raíz cuadrada del resultado anterior. Y es 8.86. Lo escribo. Bien, ya tengo entonces el lado A. Me falta conocer el ángulo C y el ángulo B. Entonces, puedo ocupar ya la ley de senos, puesto que conozco un ángulo y el lado opuesto a él. ¿Sale? Y voy a ocupar esta versión. Resulta que necesito encontrar el ángulo B. Entonces, conozco el seno de A, conozco A y conozco el lado B. Entonces, despejo. Esta B que divide ahora aparece multiplicando en el primer miembro. Sustituyo. Y resulta que el seno de B es igual al seno de 41.8 dividido entre los 8.86 que encontré hace un momento, multiplicado por el valor de B, que es 4.28. Al hacer las operaciones, obtengo que el seno de B es de 0.3219. Pero yo no necesito el seno de B, necesito cuánto vale el ángulo B. Para ello debo de aplicar el seno inverso en el primer miembro y en el segundo miembro. Seno inverso y seno son operaciones inversas entre sí que se cancelan, dando como resultado que B es igual al seno inverso de 0.3219, que es precisamente 18.78 grados. Veámoslo, cómo lo obtiene la calculadora en un solo paso, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? Tendría que el seno de B sería igual a ¿quién? Al seno de 41.8 multiplicado por 4.28 dividido entre 8.86. Y me da estos 0.3219. Y de ello debo de obtener el seno inverso. Seno inverso del resultado anterior. Y me dan los 18.78 grados. Siempre es conveniente que cuando trabajes con triángulos oblicuángulos empieces por trabajar con los ángulos agudos y dejar el ángulo obtuso al final. Bien, ya tengo 5 elementos. Los 3 lados que me dieron inicialmente, perdón, los 2 lados que me dieron inicialmente, este ángulo A, el lado A que encontré y el ángulo B que encontré. El ángulo C lo puedo encontrar, que es el ángulo obtuso, usando la propiedad de que la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo es 180 grados. Entonces de acá despejo C. C va a ser igual a ¿quién? A 180 menos A menos B. De tal manera que 180 menos 41.8 menos 18.78 me da como resultado 119.42 grados, que es el valor de este ángulo. Y con eso terminé ya de resolver este triángulo oblicuángulo. Veamos un ejemplo más. Conocemos los 3 lados. Observa la figura, me dan la medida de un lado, de otro lado y del otro lado. Nuevamente elijo la versión de ley de cosenos que yo deseo ocupar. En este caso, tengo esta y voy a asignar las letras, ¿no? A. Voy a decir que este es B. Y entonces este le correspondería ser C. Al que no conozco es al coseno de B. ¿Sale? Que es precisamente este ángulo agudo. Quedamos que de preferencia debemos de empezar a trabajar con los ángulos agudos. Ya está. Entonces despejo. Empezando a despejar, esta A cuadrada y esta C cuadrada que están sumando en el segundo miembro aparecen restando en el primer miembro. Y para despejar al coseno de B, este menos 2AC están multiplicando y entonces aparecen dividiendo en el primer miembro. Ahora sí, ya puedo sustituir. El coseno de B va a ser igual a el cuadrado de B menos el cuadrado de A menos el cuadrado de C dividido entre menos 2 por el producto de A por C. Haciendo las operaciones en el numerador obtengo este resultado y las operaciones en el denominador
Obtengo este resultado. De tal manera que el coseno de B vale 0.9110. Pero, otra vez, no me interesa saber cuánto es el coseno de B. Me interesa conocer el valor del ángulo B. Entonces debo de aplicar el coseno inverso en el primer miembro y el coseno inverso en el segundo miembro. Operaciones inversas se cancelan y me queda que B es igual al coseno inverso de esta cantidad. Y el coseno inverso de esta cantidad es de 24.35 grados. Entonces el ángulo B tiene esta medida. Podemos ya proceder a encontrar cualquiera de los otros dos ángulos usando la ley de senos. Sí, lo podemos hacer, pero voy a volver a ocupar la ley de cosenos. Ahora escribo que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por el coseno de c. Y eso con la finalidad de encontrar este otro ángulo agudo. Hago el despeje, ¿sí? Esto restando, esto dividiendo y sustituyo. El coseno de c es igual a el cuadrado de c menos el cuadrado de a menos el cuadrado de b, todo dividido entre menos 2 por lo que vale a por lo que vale b. Haciendo las operaciones en el numerador y en el denominador y dividiendo, obtengo que el coseno de c es este resultado. Que una vez que yo aplico coseno inverso en ambos miembros, obtengo que c es igual al coseno inverso de esta cantidad, que es 42.87 grados. El ángulo C mide 42.87 grados. Y entonces ahora sí, ya puedo encontrar el ángulo obtuso, que es el ángulo A. Y ese lo voy a encontrar usando la propiedad de que la suma de los ángulos interiores es 180, suma 180 grados. Entonces, A más B más C es igual a 180 grados. Por consiguiente, A va a ser igual a ¿quién? A 180 menos B menos C. Entonces, A va a ser igual a 180 menos 24.35 menos 42.87. Y resulta que A es igual a 112.78 grados. Y con eso terminamos encontrando ya los tres elementos desconocidos una vez que nos dieron tres elementos que se conocían. Y con eso terminamos este video. Espero que sea de tu utilidad. Hasta la vista. Buen día.